Bueno, Ignacio, ¿cómo estás? Por fin te pudimos comunicar. Buenos días. ¿Qué tal, Gustavo? Mucho gusto hablar con ustedes. Igualmente, tuvimos tiempo de contar toda tu historia en charla de quincho, ámbito financiero, columnista en Clarín, doctor en filosofía, los premios, etcétera. Así que vamos a ahorrar toda la presentación que ya hicimos mientras tratábamos de comunicarte, pero hace 2 días vi un reportaje que te hicieron muy interesante, donde analizabas esta coyuntura política aparentemente chata, en la cual había algunos ejes que a mí me importaría profundizar y preguntarte. El primero es que desmitificaba la figura de Milei como un outsider. Bueno, yo lo califico como lo que realmente es. Él es un hombre, él es un insider del mundo empresario, ha sido un hombre vinculado siempre a grupos empresarios, lo cual es un trabajo. Yo no tengo ninguna observación que hacer. No soy economista y no puedo juzgarlo si tiene capacidad o no como economista. Ahora, creo que las narrativas, no sabes, del poder son infinitas. Es decir, se trata de imponer un sentido común en la sociedad y de ahí sacar conclusiones, corolarios, emitir proyectos. Yo creo que ya, inclusive en lo político, el presidente actual ha tenido una trayectoria. Él fue uno de los hombres que funcionó en la campaña de 2015 del peronismo, estaba en la Fundación Scioli Presidente. Por eso nos llama la atención que una vez que es presidente, los primeros funcionarios que designa son dos funcionarios notables de ese proceso, que son Guillermo Franco y Daniel Scioli. Claro, claro. Guillermo Franco, jefe de gabinete, y Daniel Scioli, diría yo, en un superministerio. Hay pocos antecedentes de que un funcionario abarque tantas Arias. áreas. Especialmente creo una que ha retenido, no sé si está hasta la última reforma del gabinete, que es el medio ambiente. Y vos sabés que la agenda medioambiental es una de las principales agendas del mundo. No Sí, sin solo duda. interesa a la Argentina, sino interesa a la política de todos los países. Es uno de los objetivos de cuidado ambiental. Bueno, son laudatos, que se conocen muy bien Sí, claro. ese proceso, porque una de las expresiones más profundas que tuvo esa agenda es la agenda del Papa Francisco. Hay Claro, que de cuidado. recordar que ya Juan Pablo II, con la agenda del milenio, cuando adopta la agenda del milenio de las Naciones Unidas, que contiene un capítulo importante de la agencia ambiental, hay que recordar. Yo recuerdo en un libro que escribí sobre Macri, que una de las primeras llamados que hace el Vaticano a Susana Malcorra, que fue ministra de Relaciones Exteriores del gobierno de Macri, fue llamarla a Malcorra, porque Malcorra había tenido una tarea muy importante como secretaria adjunta de las Naciones Unidas con el anterior secretario general en el tsunami de Japón. Y a él al Vaticano le conmovió cómo había encarado la ayuda social a las víctimas, y fue llamada para asesorar. Y luego, bueno, con la venida de Francisco, bueno, la herencia ambiental de todo el papado de Francisco tiene que ver centralmente con el cuidado de la tierra, el cuidado del medio ambiente, porque es la vida. El Exactamente. cuidado del medio ambiente es la defensa de la vida. O sea que y no creo que haya la expresión más profunda del legado de Francisco, que es la vinculada al medio ambiente. Sí, y por eso su defensa del Tratado de París y tratar de ver que los acuerdos de Exacto. Glasgow y después el Laudato Si, el Laudato Deum. Bueno, ahora, yendo de vuelta, digamos, a la coyuntura política, hay quizás el concepto más importante de ese reportaje que hiciste hace 48 horas y que a su vez creo que también lo transcribiste en alguna columna, es que había un electorado a la deriva por falta de liderazgo. Sí, esa es una percepción que yo tengo ya desde hace un tiempo. Los sociólogos y los analistas suelen hablar de que la política contemporánea en todo el mundo está afectada por una crisis de representación. Creo que esa explicación, que cada cual tiene
contenido distinto como la expresa, hay que leerla con más cuidado, porque si uno dice crisis de representación, está dando a entender que el público no quiere ser representado. Y yo creo que por lo menos en la Argentina, en todo el mundo, pero yo de lo que puedo hablar es más de la Argentina, porque es lo que yo estoy cubriendo como periodista. Yo creo que los electorados de la Argentina son electorados muy firmes y solidarios y leales a lo que yo llamo las familias políticas históricas de la Argentina. Hay una familia vinculada al peronismo, que es heredera del conservadorismo, y una familia política más vinculada a lo que diríamos hoy a la socialdemocracia, pero que era el radicalismo en los años 30. Si vos mirás la grilla electoral de la Argentina de los últimos 100 años, de la ley de Peña hasta acá, siempre en la Argentina la mayoría del público se referenció en algunas de esas dos grandes familias. Vos, cada vez que hubo un golpe militar y se volvió a la democracia, la sociedad volvió a sindicar su adhesión en esas dos grandes familias, que en última instancia comparten una agenda más o menos parecida. Es una agenda igualitaria, está muy acuñada en el país de la inmigración y el país conservador de los años 20 y 30, cuando se hace el acuerdo para la ley Sáenz Peña, que es una ley revolucionaria en su momento, el voto universal, secreto y obligatorio, único en el mundo. Vos pensás que hay países como Bolivia, que lo tuvo en los años 80 del siglo XX, Sudáfrica también. Hoy en Estados Unidos se está discutiendo estados que tienen legislaciones que discriminan el voto de las minorías raciales. Es decir, es una agenda pendiente de muchos países, y en cambio la Argentina lo tiene resuelto desde un siglo. Ahora, yo creo que en la Argentina los electorados son solidarios. Yo lo ilustro con ironía. Por ejemplo, el peronismo en el año 2023, con la candidatura de Sergio Massa, que venía de un gobierno muy desacertado en materia especialmente económica, con altísima inflación, con problemas de crecimiento económico, problemas de desempleo, de endeudamiento extremo, estuvo a 3 puntos de ganar primera vuelta. Es decir, que el electorado del peronismo, aún con una gestión desacertada, que en última instancia el voto condenó o marginó, mantuvo su electorado. Y ese electorado se ha mantenido el 26 de octubre. El 26 de octubre, si vos mirás los resultados finales, el 40% que saca el gobierno es el 40% que estuvo junto por el cambio desde el año 2015, lo mantiene y no lo pierde, y el peronismo ha mantenido sus porcentajes habituales. Empató a la provincia de Buenos Aires en una elección legislativa que en la última década o más el peronismo siempre había perdido. Entonces yo creo que lo que hay es una crisis no en los electorados, la crisis está en la cúpula, en la interpretación que hacen los dirigentes de esas grandes formaciones de los hechos, y el desacierto en formular las soluciones, porque vos no podés entender cómo lo que era el no peronismo, que estaba representado, imaginad vos, en el punto por el cambio y Hugo Milei, propusiera en la primera vuelta del 2023 una candidatura como la de Patricia Bullrich, que ni entró en el balotaje, o sea, y tan mal interpretó su electorado que ni entró en el balotaje. Y el peronismo insistió en darle la candidatura al peronismo de la provincia de Buenos Aires, que venía ligado a esa economía que representaba. Entonces creo que lo que hay es falta de inteligencia de los hechos, una comprensión profunda y una búsqueda de las soluciones. Y ese electorado está vacante, está esperando, es huérfano. Concretamente vos lo que mencionás es que hay una especie de fidelidad en cuanto a la representación de las familias políticas, pero ausencia de liderazgo y de proyecto. Sí, el liderazgo y de entender, es decir, ¿qué producto tiene el actual gobierno para el peronismo? No tiene ningún producto. De hecho, el tratamiento que hace de la provincia de Buenos Aires, que tiene el 38% de los votos, la mitad del PBI de la Argentina, casi la mitad de la población, y hace una política de hostigamiento y de bloqueo como si fuera otro país.
un país adversario para el que no tiene solución. Claro. Y dicen, yo con Kicillof no hablo. Y lo mismo pasaba con el peronismo, cuando arrinconaban a la ciudad de Buenos Aires y le sacaban la plata y la ponían en una emergencia inmediata por suspender las cuotas de coparticipación que hizo Alberto Fernández, era tratar al electorado de la ciudad de Buenos Aires, que además es un electorado centro moderado, y no es de extrema derecha, como no es un electorado extremista, y realmente no tenía ese gobierno una política para ese electorado, que además es el electorado de las grandes ciudades, de las provincias grandes, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Entre Ríos, salvo Tucumán y Buenos Aires, donde el peronismo tiene un dominio llave en mano, diría yo. Ese peronismo no tenía solución para la otra familia política, y ese creo que es un cisma que la Argentina tiene que superar. Bien. Te hago una pregunta, varias preguntas, pero la primera con la que quería continuar era, ¿cómo estás viendo, con qué fortalezas y debilidades asume Milei este segundo tramo de su gobierno? Bueno, creo que Milei es presidente por el voto de Cambiemos. Es decir, Milei entra en el balotaje, como él mismo ha dicho, como una carambola de tres bandas. Cuando quedan afuera del balotaje las dos grandes fuerzas, van al balotaje y ahí todo el voto de Cambiemos se va con Milei, porque era un voto que rechazaba al peronismo. Eso ocurre, está estudiado, hay estudios del voto de ese momento, que en el balotaje un 80% del voto de Cambiemos y un 60 y pico del voto de Schiaretti, que sacó 9 puntos, fue una elección interesante, lo hizo a Milei presidente. De hecho, asume con una extrema debilidad, asume todos los funcionarios que habían sido de Cambiemos, empezando por la fórmula electoral de Bullrich y Petri, y después Sturzenegger y Caputo, y los programas que se habían hecho para Cambiemos, todos los programas que planteó el gobierno, el del EU70, la ley de base, eran todos proyectos hechos para los candidatos de Cambiemos, para Larreta y Bullrich. Es decir, la propiedad del gobierno es de ese sector. Los funcionarios, decenas de funcionarios, centenares de funcionarios que tiene el gobierno, si yo te digo, si te puedo decir por ironía, que mileístas, salvo Milei y la hermana, no hay nadie. Son toda gente que viene de esa, y luego después hay sectores del peronismo, sectores del radicalismo, sectores del PRO, que como apoyaron a Milei en la primera vuelta, en la segunda vuelta, creo que se sienten con derecho de reclamar espacio en ese gobierno. Aún así, creo que la experiencia de los 2 primeros años ha sido muy pobre ha sido más tratar de buscar construir algún poder, alguna fuerza en el Congreso para retener poder, pero no para llevar adelante iniciativas. La gestión es muy pobre. Vos has visto que este año lo que va, la acumulación de dólares para el colchón es récord, 39.000 millones de dólares, el riesgo país no baja, el RIGI no arranca nunca, es una promoción industrial que propuso este gobierno, o sea, y bueno, ahora ha mejorado un poco su número en el Congreso, tiene por un voto tiene una mayoría o 2 votos frente al peronismo en diputados, y en el Senado ha aumentado su representación de manera interesante, pero así todo, yo no creo que los 2 años que le quedan las cosas le sean más fáciles, porque vos pensás que aún teniendo primera minoría en el Congreso de diputados, es toda gente cuyo origen y su pertenencia al gobierno es por la oportunidad de que era una caja vacía para llenar. Claro. Todo el que va y pide un cargo se lo dan. Claro. Vos pedís una banca, vos pensás lo que ha ocurrido en Río Negro con la senaduría de Villaverde, pensar lo que ha ocurrido con Esper en la provincia de Buenos Aires. Es decir, no se tiene dimensión de lo que significó ir con Esper del primer candidato, tuvo que esconderlo. Entonces tiene enfrente hoy un interbloque de 21 diputados de la UCR y el PRO con Macri a la cabeza, que no le va a hacer las cosas fáciles a Milei, y después tiene Provincias Unidas con otros 20
Claro. diputados por lo menos, ya son 40. Y estuvieron en un tris de formar un bloque único la semana pasada. Eso lo abortó el gobierno. Pero arrancar una legislatura con una diferencia mínima como primera minoría y tener enfrente a 40 diputados que van a ser el fiel de la balanza, van a ser los que desempatan, el gobierno no tiene... Yo no lo... ¿Cómo te podría decir? No le reprocho, para decirlo en el negocio, no le echo la culpa al gobierno. El gobierno es débil. Claro. Y a lo mejor no eligió ser débil. Yo tengo la idea de que un gobierno débil no debería existir, un gobierno debería ser fuerte. Lo que pasa es que la Argentina, como tiene el sistema del balotaje, que es discutible porque es un sistema creado para gobiernos parlamentarios, como los europeos, donde se elige el Congreso y el Congreso elige el Poder Ejecutivo. Entonces se entiende el balotaje. Ahora, en un régimen presidencialista te toca un gobierno débil y sonaste. La Argentina ha tenido todos los gobiernos del siglo XXI han sido débiles. Fue débil Dualde, fue débil Kirchner, fue débil Macri, segunda minoría en las dos cámaras, fue débil Alberto Fernández frente a Massa y Cristina. Es débil este gobierno. Es decir, tener gobiernos débiles es una desgracia. Sí, sí, y además, es un problema. además en el contexto de que estamos en el medio de una tensión geopolítica extrema entre China y Estados Unidos, donde además las inversiones chinas en la Argentina son bastante importantes, Estados Unidos reclama que esto se reduzca y no está ocurriendo. El modelo, por otro lado, se desarrolla en áreas que no dan empleo, o por lo menos no dan empleo masivo, y hay una recesión que avanza más. Entonces me parece que este vacío, de alguna manera, no de representación, porque como bien señalás, la representación o las familias políticas están bien alineadas, pero este vacío de liderazgo, de propuestas, inevitablemente tiene que encontrar un cauce, creo que en los próximos meses, ¿no? Bueno, el problema de la Argentina, bueno, nos afecta a nosotros y tenemos nuestros problemas y nuestras formas de resolverlos. Pensá que es un problema mundial. Mirá lo que está pasando en Europa, en donde está volviendo a haber servicio militar en Alemania. Sí, Es patético, es escalofriante. El tema de la guerra de Ucrania y Rusia es un tema muy preocupante en todos los países de Europa. Ahí sobrevuelan drones en el aeropuerto de Múnich. El otro día en Holanda hubo de vuelta sobrevolando drones rusos. O sea, el último documento de política estratégica que ha dado a conocer esta semana el gobierno de Estados Unidos está anunciando una alianza con Rusia. Fíjate que hoy está en los diarios que Rusia ha dicho que está muy de acuerdo con el proyecto estratégico de Trump porque coincide con el diagnóstico de Rusia. Claro. Entonces se están haciendo ahora la posición de la Argentina en ese mundo se nota porque tiene un gobierno muy débil. Entonces es muy difícil ubicarse en ese contexto tan violento. Estamos en un mundo sí que tenemos varios privilegios en Argentina. Uno de ellos es estar en el país más seguro de Latinoamérica, de América, en materia de seguridad. Esto está en las encuestas de los médicos, cualquier encuesta que vos te fijes, te lo da. Estás en la región más pacífica del mundo. Es cierto, la amenaza siempre el tema de Cuba, de Venezuela, pero América es un continente pacífico. La Argentina además tiene recursos y tiene población y tiene un sistema político muy singular. Vos pensás que la Argentina es el comedor de Sudamérica. La Argentina le da de comer a los pobres que vienen de Chile, que vienen de Uruguay, de Venezuela, de Bolivia, de Perú, de Paraguay. Somos el comedor de América. La Argentina tiene que producir riqueza para darle de comer, darle educación, seguridad y justicia a toda la gente que viene a nuestro país. No hay villas de argentinos en el Gran San Pablo, en el Gran Santiago, en el Gran Montevideo pidiendo comer. Claro. La Argentina no exporta pobres, importa pobres. Esta es una realidad histórica, no empezó ahora ni va a terminar ahora. Y eso le da a la Argentina una cierta estabilidad que se nota en algo muy importante que yo siempre suelo destacar como importante. La Argentina es el único país de la región y uno de los países
pocos países del occidente europeo, digamos, de relación con Europa, que asegura la alternancia de gobiernos de distintos signos en absoluta paz, sin presidentes que estén perseguidos, ni políticos presos, y se reconoce el triunfo electoral de un grupo y que el que perdió lo acepta, y la alternancia es sinónimo de democracia. O sea, la Argentina sigue teniendo un sistema democrático sólido. Y ahí creo que, como alguna vez escribiste, y la verdad, Francisco tuvo mucho que ver en sus 12 años de magisterio con garantizar la paz social en la Argentina, bajo distintos gobiernos, en donde hubo ruido en diferentes gobiernos, en un momento en el de Cristina, en otro momento en el de Macri, incluso en el de Alberto, en los que el propio Francisco llamó a aquietar las aguas, porque siempre tenía de alguna manera una especie de obsesión con que esto no desbarrancara una especie de fuente ovejuna, ¿no? Bueno, vos conocés muy bien ese mundo porque lo has vivido de adentro, tu cercanía con Francisco y el Tarea, vos conocés muy bien que yo creo que sobre la Argentina su principal obsesión era que no estallara un conflicto como el que él había vivido en los años 70. Exactamente. Y él puso por encima es decir, al servicio de ese objetivo de asegurar la paz, hasta su prestigio en ciertos sectores, viste que lo acusaban de hacía acuerdos con las organizaciones sociales para la ley de Villa, que para mí es uno de los fenómenos más importantes del gobierno de Macri. La ley de integración urbana. Está pendiente el RENAVAP y la expropiación de las tierras para dársela a los ocupantes, que es revolucionario, y por eso lo acusaban de ser macrista, y a su vez cuando él pedía que cuidaran a los presidentes, le decían que era cristinista o kirchnerista. Así es. Y yo creo que él no vino a la Argentina, esto es algo que no se puede demostrar, pero yo siempre lo pensé. Él no vino a la Argentina porque él consideraba que debía ser un factor de paz y que venir a la Argentina podía desbalanzar las cosas y no fomentar, no sostener la paz que él quería. Exactamente. Y creo que en eso le hizo un gran bien a la Argentina. Exactamente, algo de eso algo de eso vamos a charlar seguramente el 17 cuando con Monseñor Ojeda presentemos el libro y te invitamos, y sabemos que probablemente vas a venir. Hay algo de eso también en los capítulos. De invitación, sí. De los capítulos, bueno, lamentablemente no tenemos más tiempo porque tenemos otro entrevistado, pero te agradecemos mucho las reflexiones que más allá de los matices nos dejan pensando, y me quedo con un concepto, esto de que Milei no es outsider, de que no hay un problema de representatividad, sino de liderazgo y de propuestas concretamente alternativas. Exactamente. En un contexto mundial muy complicado, en donde todos los estados arrinconados. Y me quedo también con las virtudes geoestratégicas que tiene la Argentina, que señalás en este contexto mundial tan complicado, que nos dejan pensando y bien. Bueno, te deseo que termines bien el feriado y muchas gracias por esta entrevista. Te deseo mucha suerte con el libro y gracias por haber llamado. Ha sido un gusto estar con ustedes. Muy bien, gracias.